Inicio con la exposición del trabajo de estadística, con la presentación de la primera hoja, que es la portada. Luego continúo con la segunda hoja, que es el desarrollo del primer ejercicio, en donde ingreso las respuestas de la siguiente forma. Con un grupo de personas, la empresa SEA busca encontrar la cantidad de errores que cometen. En el ítem A, ¿cuál es la población? Las personas de la empresa SA, o sea, los empleados. La muestra en este caso son los grupos de personas en estudio. La variable sería cuál es la cantidad de errores que cometen los empleados al diligenciar los formatos contables. Y se puede calcular las tres medidas de tendencia central porque tienen datos cuantitativos. En este caso la moda, porque hay un dato que tiene mayor frecuencia, es el 14. La mediana aritmética, porque se puede hallar un promedio dentro de un conjunto de datos. Y la mediana, porque se puede ordenar los datos de menor a mayor para luego hallar el valor central. En este caso, la mediana aritmética, se suman los datos, se divide por la cantidad, el valor de 7.1 y se aproxima, en este caso, a 7. La mediana se organiza en los datos de menor a mayor para luego sacar el valor central, en este caso 5 y 8. Se suman estos dos datos y se dividen en 2. El resultado da 13, que también se divide en 2, es igual a 6.5 y se aproxima el valor real a 7. El 50% de los errores están en 6.5. Se puede decir que en D se puede calcular algunas medidas de posición, sí, y por qué. Porque se pueden hallar en cuartiles. En este caso hallamos 2 cuartil 1 y cuartil 2 y cuartil 3. El primer cuartil es el 25%. Entonces, se organizan los valores igual de menor a mayor y se saca el... Continuamos con el punto número D. Podemos decir que calculando se saca los datos que el 25% se encuentra en el 4, que pertenece a la información de otros formatos, y que el 75% se encuentra en el 9, que pertenece a la información de formatos de nómina según el cuadro. Continuamos con la tercera diapositiva. Aquí dice que los ingresos anuales en millones de pesos de ciertos empleados son, entonces vamos a calcular. ¿Qué medidas de tendencia central podemos calcular en este ejercicio? La moda. La moda en este caso es el 3 porque es el dato que más se repite. La mediana aritmética. Organizamos los datos, los sumamos y los dividimos en la cantidad de datos. En este caso la suma nos da 86.75 sobre 10 para un valor total de 8. La mediana. De acuerdo al orden del ejercicio anterior, podemos decir que los dos datos centrales en este caso es 3.25 y 4. Entonces sumamos estos dos datos, los dividimos en 2 y como resultado nos da 7.25 sobre 2, que sería igual a 3.6. La pregunta número B para dar respuesta sería que la mediana aritmética, en este caso la pregunta es ¿cuál medida de tendencia central es la más apropiada para representar los ingresos anuales y por qué? Entonces la mediana aritmética porque se halla el promedio de los ingresos anuales. El C es el 75% de la población está por debajo de qué ingreso. En este caso está por debajo de 6.5 millones de pesos. El D, el 30% de la población está por debajo de qué ingreso. En este caso está el 30% de la población por debajo de 3 millones de pesos. Pasamos al ejercicio, a la diapositiva número 4, al ejercicio 3. Entonces ahí nos dan unos datos y para desarrollarlos en las preguntas diríamos que la población en este caso son los pacientes en general, que la muestra son los pacientes que asisten a la terapia psicológica y que la variable sería cuáles son los tallas de los pacientes asistentes para determinar. Continuamos con la diapositiva número 4. Aquí tenemos el desarrollo,
la solución del ejercicio número 3, donde se toma una muestra de pacientes que asisten a terapia psicológica y se les mide su talla en centímetros para determinar si el uso del tratamiento ha repercutido en su medida, obteniéndose los siguientes resultados. De acuerdo a la pregunta A, dice que cuál es la población, muestra y variable y qué tipo de variables se estudia. Entonces decimos que la población son los pacientes en general, que la muestra son pacientes que asisten a la terapia psicológica y que la variable en este caso sería cuáles son las tallas de los pacientes asistentes para determinar el uso de tratamiento psicológico. El tipo de variable que se estudia es la cuantitativa. Entonces, la B dice que encuentre las medidas de tendencia central e interprételas. La moda sería el dato que tiene mayor frecuencia, en este caso el 25. La media aritmética sería la suma de los datos organizados de menor a mayor y divididos en la cantidad de datos. Para un resultado de 13.8 lo aproximamos a 14 como valor real. La mediana sería también hallar el valor central, que en este caso sería el 13. El C dice que encuentre 3 medidas de posición. Entonces aquí en esta organizamos los datos y la primera sería cuartil número 1, el primer dato sería el 2 y el 8, y esta suma se divide en 2 para un valor de 5. El número 2 sería el 13 y el cuartil número 3 sería el 21 más el 25 para un total de 46 dividido en 2 igual a 23. En el tercer punto dice que en el punto D, que escriba 3 conclusiones usando los ítems B y C. Entonces, en la primera conclusión sería que la mayoría de la talla de los pacientes que asisten a la terapia psicológica es de 160 a 170 centímetros con 25 pacientes. Otra sería que el 50% de los pacientes se encuentran entre 170 y 180 centímetros en la posición del segundo plano. Y en la última y tercera sería que el promedio de los pacientes que asisten a la terapia psicológica es de 14 pacientes, es el número promedio de pacientes que asisten a la terapia psicológica. Entonces ahí concluimos con el ejercicio número 3.